Bueno, en representación de la comisión directiva del capítulo del litoral, vení. Vos también. Ay, qué mal. Estamos acá porque queremos de alguna manera homenajear, o el homenaje está bueno hacerlo ahora y no después, a dos personas que para nosotros es muy importante, son muy importantes y son claves y forman parte del capítulo, son muy presentes y ustedes lo pudieron vivir también acá, las pudieron conocer. Y bueno, queremos llamar al frente a Cristina de la Mata, que la vamos a aplaudir. Y al doctor Luis, que también la vamos a aplaudir. Ambos dos son personas muy importantes para nosotros, son fundadores de esta familia también, podríamos decir. Así que bueno, dos personas muy queridas, van a hablar un poquito de ustedes. Bueno, a mí me toca hablar de Cristina, pero vos sabés lo que te quiero. Aparte de lo personal y lo admiro, y estas jornadas son bárbaras. Las esperamos todo el año, nosotros venimos súper contentos, así que me parece que reconocimientos al esfuerzo y a que está muy bien. Lori hoy decía, voy a contar una infidencia. Bueno, ahora voy a contar una infidencia que yo tengo con Cristina. Cristina es una persona que vos le das el WhatsApp y te llena de trabajos. Pero yo tengo una que ustedes no tienen. Che, Tami, ¿vamos a desayunar? Entonces se sienta en el bar, saca su tablet, con eso así. Y empieza, mira este trabajo, y mira esto, y vamos a hablar de disruptores. Yo me voy con todo eso así, la humildad, el agradecimiento eterno. Ustedes saben lo que es encontrar a alguien que le gusta escuchar lo que tenés ganas de compartir. Entonces, agradecer a que se haga este lugar a donde yo puedo dar una charla entre amigos para futuros amigos, porque espero que nos sigamos viendo en muchas otras charlas. Y lo que enriquece a la Sociedad Argentina de Diabetes, lo que hace el capítulo, lo que hemos creado entre nosotros, y lo que enriquece al capítulo, lo que hace Miguel acá con nuestra colaboración, eso es un regalo de la vida para mí. Que cuando él preguntó cuántos de los auditorios no son médicos, un montón levantaron la mano, le dije, ay, qué lindo. Así que yo no tengo nada más que decir. Gracias, el sentido de mi vida es disfrutar de la vida, y a mí me gusta la música, tanto como un buen trabajo científico. Y todo lo que yo leo, si no lo aplico en mi vida, ¿para qué lo aprendo? Y bueno, estar acá con ustedes y no que me aplaudan, que se rían o que me interrumpan con un aplauso, es como decir, lo logramos. No lo logré yo, lo logramos. Gracias. Muy bien. Y esta también. Yo voy a hablar de Miguelito. Y lo agarro así, lo abrazo. Bueno, una porque lo quiero, y otra, sí, y otra porque Miguelito, vos por ahí estás hablando así, y por ahí, ay, Miguel, y desaparece, ¿no, Eduardo? Que hace esas cosas. Sí, desaparece. Entonces lo voy a agarrar así y no desaparezca. Y bueno, él se autodefine más cordobés que la peperina, o, sí, o cordobés como la peperina. Pero bueno, a mí me dio la oportunidad, por esto que dice él, que tenemos una linealidad en el tiempo, de que nos conocemos y de que compartimos momentos. Como dijimos ayer, no vamos a hablar de las pijamadas que hicimos. Eso es, no se cuenta. Incontable. Pero yo voy a contar un momento que apenas lo conocí a Miguel.
que me definió vivamente como es él como persona. Y él me contaba, yo cuando estoy en el consultorio y viene un paciente y me dice, tengo diabetes, doctor, a mí ya el cuerpo se me empieza a poner, ya me empiezo a emocionar y ya me siento en el lugar donde estoy. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, es una terrible vocación. Y yo diabetología yo me divierto, yo lo disfruto. Y a veces, claro, por ahí viene un paciente con un resfrío y no me divierto, no lo disfruto. No digo la hora de... Pero el paciente diabético... El micrófono. El paciente diabético más enquilombado, si les puede un término, o más complejo, es el paciente que yo más disfruto. Y como decía hace un rato, lo que tiene de bueno esta especialidad, tiene una cosa muy buena, que es que el paciente cuando viene la segunda o tercera vez dice, estoy bien. ¿No les pasa? Es una especialidad que da respuesta. Lo que nos cuesta es sostener en el tiempo, es lo que habló él de la adherencia. Porque al tipo le dijiste, estoy bien, lo viste 2, 3 veces, enderezaste el barco y resulta que te desaparece. Es como que se cree que se curó. Así que bueno, es una especialidad encantadora, realmente que nos hace usar la cabeza, es realmente, fíjate que yo creo que son poquitas las sociedades científicas que están vinculadas a una enfermedad. O sea, casi todas son de cardiología, de traumatología, de pediatría. La diabetes es prácticamente la única sociedad científica que trata de una enfermedad, que en realidad no es una enfermedad. Porque la definición de diabetes es conjunto de enfermedades que tienen una característica común que es la glucemia. Y que realmente tiene un perfil apasionante. Y que estoy seguro que todos ellos, hace muchos años, la disfrutan mucho. Y tratamos de hacer estas cosas, yo lo hago en San Jorge, precisamente para que la gente de San Jorge y zona aprenda. Es mi único objetivo, no tengo otro. bueno, me sacaste de libro, pero vale. Y todo lo que dice, porque estábamos hablando de Miguel y terminamos hablando de diabetes. Bueno, él terminó hablando de diabetes y me parece que eso más que una vocación es una pasión. Y que por ahí es una emoción que vamos perdiendo con el tiempo, las pasiones. Y este mundo necesita gente apasionada, necesita gente como Miguel. Así que por eso te quiero y te queremos mucho, porque sos un apasionado. Bueno, no la esperaba, no la esperaba. No la esperaba. Bueno, estamos. Voy a presentar, el lujo de presentar a la doctora Tamara Cudi. Ella es especialista en clínica médica, nutrición y diabetes y nos va a deleitar con la charla de las dietas de moda, una historia sin fin. Me encanta que no haya médicos, me encanta, porque voy a ir desde cero y a los que saben nutrición van a tener que aguantarse algunas partes que saben, pero voy a ir desde cero a que puedan entender y espero que me sobren 2 o 3 minutos porque sé que me van a matar a preguntas y hay un par de dietas que no puse a propósito para ver si saltan. Fue a propósito en serio. Bien, Daniela es una paciente que justo la semana pasada me fue a ver, tiene 48 años, ella tuvo 4 embarazos, de los cuales uno tuvo diabetes gestacional, me plantea que era peluquera, que se levantaba a la mañana y
nada, unos mates y hasta la noche no comía nada. Entonces me decía que ella hoy estaba haciendo dieta sin harina. ¿Quién no recibió a un paciente que no le diga dieta sin harina en este tiempo? Lo mismo. Cuando empiezo a investigar, tiene antecedentes de diabetes en la familia, es dietante crónica, hizo todas las que voy a pasar prácticamente, no consume carnes, ni verduras, ni frutas. Ah, miércoles, ¿qué comes? ¿Qué comes? Ah, los vegetarianos a veces me dicen esas cosas. Es desordenada. Cuando veo el laboratorio que me trae, tiene una dislipemia heterogénica, que lo vimos ayer, lo vimos hoy también. Tiene una glicemia de 127 y me dice, yo antes de la pandemia me dio 148. Dije, miércoles. De peso tiene hoy 90.8, ella antes de la pandemia estaba en 78, así que el índice de masa corporal era de 36. Empezamos a hablar de la medicación, losartán, y hace 7 años que está con diabetes. En Daniela, ¿hicieron prevención? No. Solamente le dieron el famoso paciente que viene con con metformina puesto hace 7 años. No hicieron esto. No hablaron de realizar actividad física. Tengo la gran maestra que sabe cómo indico. No vieron ningún patrón alimentario saludable. Acordáis, no come verduras, frutas ni carnes. Desastre. El tabaco, no fumaba. Una buena higiene del sueño. Sabemos que cuando dormimos menos de 7 horas se despierta la grelina. La grelina no solamente hace que aumente la ingesta, sino que hace más depósito tópico de grasa. Las personas con sobrepeso o obesidad tienen que bajar entre el 5 y el 10%. Se le pedía eso nada más, hace 7 años atrás. Bueno, mejora la calidad nutricional, reducir la ingesta de productos procesados, azúcares y sal. ¿Cuál es el objetivo cuando yo tengo un paciente con obesidad, con prediabetes o diabetes con la nutrición? Primero es retrasar o prevenir cualquier complicación. Ver cuál es el objetivo del peso. Si el paciente tiene problemas de lípidos, ¿cuál es el objetivo de lípidos? ¿Cuál es el objetivo de la presión arterial? ¿Sí? Mantener y mejorar eso y adaptarlo al paciente. Yo siempre les digo eso, adapten al paciente todo lo que tengan. De todas las dietas que voy a dar, yo uso todas. Después me lo preguntan por qué, porque de todo algo lo voy a adaptar al paciente. Lo que voy a hacer con Daniela primero es ver qué carga calórica le voy a dar para que ella baje de peso. Entonces dijimos que los objetivos eran la pérdida del 5 al 10%. Nosotros ya sabemos desde hace muchos años del UPPS que bajando ese porcentaje con actividad física y dieta, retrasamos el pasaje de prediabetes a diabetes. En la edad de este año hablaron del 7%, ¿no? Perfecto. Estoy ahí, como hago la otra. Bien. Este estudio, ¿por qué lo puse? Es de 2013, pero es un estudio que se hizo a 4 años con pacientes con diabetes y se le cambiaba el estilo de vida para que bajen el 7%, solamente ese 7%. Y se vio que remitieron las diabetes recién diagnosticadas, ¿estamos hablando bien? 4 años, ¿sí? A los 4 años tenían remisión de la diabetes y bajaban el riesgo cardiovascular. Entonces, me parece que la base de actividad física y dieta es del día 1, ¿sí? ¿Cómo hacemos con el valor calórico total? Hay un montón de fórmulas, hay un montón de cosas. Yo lo que hago es disminuir entre 300 y 500 calorías en el día porque quiero un descenso de peso paulatino, ¿sí? Parece que fuera pavada, pero es dificilísimo porque el paciente quiere bajar ya. Bien, de ese valor calórico total lo voy a distribuir en hidratos, en proteínas y en grasas. Hidratos tiene que haber el 45 al 55%. Si leen algún trabajo más viejo, van a decir el 50 al 60, pero se bajó en estos porcentajes. De proteínas seguimos con 1 gramo kilo día, a menos que el paciente tenga nefropatía diabética, y de grasas del 30 al 35%. De ese 30 al 35%, menos del 7% tienen que ser todas saturadas, las poliinsaturados menos del 10%, los monoinsaturados más del 20%. Se vio que en pacientes que no tienen exceso de peso se le aumentan los monoinsaturados y disminuye el riesgo cardiovascular, la hipertrigliceridemia. Entonces, si vos tenés un paciente con hipertrigliceridemia y no está mucho de peso, los monoinsaturados se pueden aumentar y lo van a ver. Las grasas trans menos del 1 y la relación entre omega 6 y omega 3 entre 6 y 3. De 5 y 1 y 4 y 1. ¿Sacaste? ¿Sí? Gracias. Bien. Los hidratos de carbono, quizás algunos ya saben, perdonen que voy desde lo básico, pero la idea es esa. Lo dividimos en simples y complejos.
De los simples, acuérdense que están los refinados, que son los ultraprocesados. Esos que nosotros utilizamos solamente, no sé, para una hipoglicemia o un jugo, ¿sí? Después no hay que utilizarlos. ¿Por qué? Porque esos hidratos de carbono simples refinados aumentan los triglicéridos, aumentan el ácido úrico y dan esteatosis hepática. Entre los no refinados están la fructosa y la lactosa. Hoy está muy de moda las dietas fit y te sacan la fructosa y la lactosa porque dice que tienen azúcares. Pero fíjense que son los no refinados, entonces son saludables. Entre los hidratos de carbono complejos tenemos todos los almidones, los glucógenos y la celulosa. ¿Qué lo hacen complejo? Que es difícil la metabolización. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es el aumento de fibras en los pacientes. Se vio que entre 25 y 30 gramos por día de fibra disminuye la progresión de diabetes, disminuye un 25% la glucosa postprandial, disminuye la hipertrigliceridemia, ¿sí? Y con eso todo el cambio metabólico. A veces no tengo posibilidad de darle esta cantidad de fibras porque tiene el colon irritable o porque como esta paciente no come verdura y fruta, voy a empezar de a poco, entonces yo lo que empiezo con 14 gramos cada 1000 calorías o 14 gramos y después voy subiendo. No voy a hablar del índice glicémico, pero básicamente lo que se hace es medir cada alimento y se ve cómo sube la glucosa. En estos trabajos, los que están pintados en azul son todos metaanálisis, por si los quieren buscar. En este trabajo lo que se hizo fue seguir a los pacientes durante 4 años con índice glicémico bajo. Y esos pacientes que consumían índice glicémico bajo tenían menor riesgo cardiovascular, menor infarto y menor cantidad de diabetes. Por eso los vegetarianos se vio la menor incidencia. ¿Sí? En el trabajo del 2000 se percentilaron según el índice de masa corporal y cuánto era de índice glicémico que comían. Entonces, a mayor índice de masa corporal y mayor índice glicémico, mayor riesgo cardiovascular. En el trabajo de abajo se volvió a medir en mujeres sanas según el índice glicémico y se vio el PCR nos marca inflamación, ¿sí? Están aumentados. Entonces fíjense como la línea de abajo, verse como probato que se cruzó. Estas son las que tenían índice glicémico bajo y los otros altos. Fíjense cómo se separan, ¿sí? ¿Dónde están los hidratos de carbono? En los cereales integrales. En el cereal, perdón, el cereal es un grano. Dentro del grano está el germen. No voy a poder hablar así, ¿no? No. No importa. No importa. El germen. En el germen están las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos. Después está el almidón y la cascarita es la fibra que estábamos hablando hoy. Esos son los cereales integrales. En este trabajo se vio que 45 gramos de cereales por día disminuyen el riesgo de diabetes. No es nada 45 gramos de cereales. Un puñadito, ¿sí? No es nada. En el trabajo de al lado estaban las legumbres. ¿Cuáles son las legumbres? Lenteja, arveja, poroto, garbanzo. ¿Sí? En este trabajo se vio que 100 miligramos de legumbre 3 veces a la semana o 4 no tiene nada que ver con la diabetes. ¿Pero por qué lo puse? Porque tenía menos infarto y menor riesgo cardiovascular. Entonces, importante. Los tubérculos, fácil, para lo que no sabe, eso es todo lo que crece bajo la tierra. Y ese paciente que viene y te dice, no, yo no como papa. Y arrancás. Entonces las nutricionistas les enseñan cómo tienen que comer, cómo retrogradar el hidrato de carbono, cómo hacer para combinar con fibras. Pero lo más importante, yo en el año, ¿qué año vine a hablar? 2017, 2018, te hablé de neurotransmisores. Bueno, sí. ¿Te acordás que hablamos de la saciedad? Sí. Bien. La combinación de hidrato de carbono junto con proteína en el mismo plato, hay una saciedad neuroendócrina. Si yo al paciente le doy carnecita y verdura, el hambre de hidrato de carbono va a aparecer a las 3-4 horas. En cambio, si está en el mismo plato, es una estrategia nutricional para que el paciente esté saciado todo ese tiempo. ¿Sí? Saciado se llama saciedad en el periodo entre comidas, ¿sí? Saciación es el momento. Y a nosotros nos importa que esté saciado. Entonces le agregamos ese hidrato de carbono. No se lo saca. No se lo saca. Bien. Entre verduras y frutas, lo más importante es que se vio que el paciente que más verduras y frutas consumía
menores riesgos de presión, de colesterol, de diabetes, etc. ¿Sí? Pero hay algo que es, capaz que lo saben, pero las verduras y frutas tienen flavonoides. Los flavonoides actúan directamente sobre la célula beta. Beta. Disminuye la producción hepática de glucosa, mejora el metabolismo lipídico. ¿Y dónde está? En la verdura y fruta. ¿Sí? ¿Por qué puse 60 gramos de fructosa? La fructosa de la fruta, después de los 60 gramos por día, estimula la producción de triglicéridos. Empiecen a ver las etiquetas donde están el jarabe de maltosa de alta fructosa. ¿Sí? Esos alimentos los comes y te disparan los triglicéridos. ¿Te acordás que ayer hablaban de cuánto medirlo? ¿Qué sé yo? Me acordaba y decía, sí, pero depende. Si él se comía una fruta, se comía una galletita o qué comió. ¿Sí? Entre los ácidos grasos, ¿voy bien? ¿Van entendiendo? Léntenme, prepárenme, no hay problema. Entre los ácidos grasos saturados sabemos que aumentan el LDL, aumentan el HDL, pero ¿cuáles? Las que hablamos ayer que no servían para nada, esas las aumentan. Las que no tienen un efecto antilipídico. Y disminuyen la lipoproteína. A diferencia, fíjense, de los trans, que aumentan todas esas. Los trans en Argentina están prohibidos desde el 2016. ¿Sí? Pero quiero aclarar que hay alimentos con grasas trans naturales, ¿sí? Pero cuando se digieren pasan al oleico, entonces no son transgénicos, o heterogénicos, perdón. ¿Sí? Los monoinsaturados, que es el omega 9, disminuyen los LDL. Hay un estudio muy grande en donde lo que se hizo fue aumentar en la dieta en los monoinsaturados a 12%, solamente al 12%. Y disminuyó la hemoglobina glicosilada a 0,21. Solamente se aumentó poniendo el omega 9. ¿Dónde están? En el aceite de oliva, en los frutos secos, en las semillas. Los insaturados disminuyen el LDL, eso está en todos los aceites vegetales. Recuerden que la idea es que los consuman crudos, porque si yo los caliento se oxidan y son proteogénicos. Entonces, tenemos que también, las Nutri, ayúdenme si me voy olvidando algo, porque yo hablo por todos lados. Los insaturados, que son los omega, ¿sí? Vienen en los pescados de agua profunda. Lo que se vio es que al consumir pescado el paciente tiene menos infarto, ¿sí? Y menos ACV químico, porque tiene efecto antitrombótico. Y tiene un efecto sobre el sistema renina-angiotensina que también actúa sobre disminuyendo la presión arterial. Y también encima a todo esto hace las membranas sumamente laxas, que es la idea. Entre las proteínas tenemos las carnes rojas. Las carnes rojas de 120 gramos 3 veces por semana no aumentan el riesgo cardiovascular. Pero vos te pedís un entrecot y ¿de cuánto te da el medio kilo? 250 gramos mínimo. ¿Sí? Entonces ellos dicen 120, 150 gramos 3 veces por semana. Siempre y cuando no los hagan a la parrilla. Acuérdense que la costra negra hace aminas policíclicas que son pro-cancerígenas y pro-aterogénicas. Entre las carnes procesadas, que son todo lo que nosotros hablamos de embutidos, tienen nitratos, tienen nitrosaminas y tienen mucho sodio, entonces esas sí son las que son pro-aterogénicas. Bueno, el pescado más o menos hablé recién del omega, así que es por eso. Hay un trabajo súper lindo para leer que fue hecho en pacientes con diabetes e hipertensión y se le daba 2 huevos 6 veces por semana. ¿Qué pasó? Nada. No aumentaron los lípidos, no aumentaron el riesgo cardiovascular. El huevo tiene triptofano y le da muchísima saciedad. Entonces, es muy buena opción para darlo. Denle un huevo por día a la gente, un huevo y una clara. Ahora que están todos los fit, métele 3, 4 claras, le digo yo. Después la yema se la come el perro, qué sé yo. Pero no hay problema. Los huevos tienen todas las vitaminas excepto la C, omega 3, 9, 6, ¿sí? Y alto en proteínas. Todo. ¿Bien? Entre los lácteos, hay toda una guerra entre los lácteos. La idea es que tiene, no solamente mejoran la microbiota, no solamente tienen
efectos antihipertensivos, no solamente tienen efectos antiarrítmicos, sino que liberan el GLP-1. CHAN da saciedad y regula la glicemia. Entonces, lo único que yo les digo a mis pacientes es guarda con el queso. El queso tiene algo que se llama caseína, que cuando se metaboliza va a un derivado del opioide y entonces suele ser adictivo. Una pregunta. Dale. No, esto de los lácteos. El tema de lo descremado o no descremado, porque había salido un artículo que hablaba de que en realidad, o sea, cuando uno consume lácteos, sobre todo la leche, hablaba descremada, es como que no generaba esta saciedad y en realidad el paciente terminaba comiendo más. Entonces como que se empezaron a desaconsejar el consumo de descremados. La liberación del GLP-1 no lo hace la grasa, ¿sí? Pero sí da más saciedad a los enteros porque tenés una metabolización grasa, y es por eso. Y a veces, yo a veces les digo, mira, tenés una leche entera que tiene 1.5 y la leche descremada tiene 3, y la leche descremada 1.5 en un vaso de leche, gente, ¿cuánto es? ¿Sí? Y no vas a subir o bajar de peso porque te comas un yogur entero, ¿sí? Y el riesgo cardiovascular tampoco, digamos, ¿no? O sea, el riesgo global... Te entendí, el riesgo no. De última, a ese paciente le decís que se lo coma con 30 gramos de frutos secos y ya está. Y a veces, digamos, que sea entero da más saciedad. Da más saciedad por eso. Y además da más saciedad visual. Porque yo digo, hay dos palabras que son muy fuertes. Piénsense, estoy a dieta. Ya es una cosa que tiene un tiempo de vencimiento, primero. Y además, son diferentes. No, en casa no puedo comer eso. Eso me parece que da como una cuestión también que tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? Como que vas por afuera del resto. claro, o por ejemplo, a los chicos ya le doy descremado, doctora, para que no engorden. Y después lo ves, te lo digo por experiencia, lo veo que el nene salió de taekwondo y la mamá le dio un vaso de Gatorade y una Oreo. Me matar y me tuvo 2 minutos antes diciéndome, pero yo no le doy descremado. Es así. Bueno, en las proteínas vegetales, importante porque se pusieron muy de moda las dietas vegetarianas, etc. Sabemos que los cereales tienen déficit de lisina, excepto el maíz que tiene de triptofano, ¿sí? Y las legumbres tienen déficit de metionina. Entonces, las combinaciones de ambos, ¿sí? Así como legumbres, frutos secos, lácteos, juntos con cereales o legumbres y frutos secos, hacen la proteína completa. Guarda cuando juntan cereales y frutos secos porque los dos son muy bajos en isoleucina, ¿sí? Antes se decía, y yo lo repetía en el consultorio, tenés que ponerlo en el mismo plato, tenés que ponerlo en el mismo plato. No, se vio que el cuerpo puede digerirlo mejor. Yo les iba aconsejando en algunos veganos extremos, porque tienen mucha sarcopenia y entonces me quedo corta con la proteína. Bien, ya tengo la carga calórica de Daniela, lo voy a distribuir. Sabemos que no hay una distribución exacta para ninguna patología de cuántos hidratos de carbono, proteínas y grasas le tengo que dar. Vemos cada uno dónde están los hidratos, dónde están las proteínas y dónde están las grasas, y ahora lo tengo que armarle. Entonces yo veo, primero, qué preferencias tiene esta paciente. Ay, gente, comía horrible, perdonen. Comía horrible y por eso la traje. ¿Qué hábitos familiares tenían? No se sentaban en la mesa a cenar. No se sentaban en la mesa a cenar. No, cada uno comía algo. Bien. ¿Qué otra patología asociada tenía? Tiene dislipemia, ¿sí? Le puse el perímetro de cintura, ya era bien androide, ¿sí? Todo lo que estuvo ella hablando. Y encima sedentaria. ¿Qué objetivos clínicos tengo? Yo tenía 90, ella quería llegar a 78. Bueno, pará. Vamos a buscar primero un 5, un 7%, empezar a bajar algo, ¿sí? ¿Qué cultura tiene? ¿Qué religión? Si era Leo Paparella o era la que me corta a mí en Villa Galve, o sea, qué ingreso tiene y qué capacidad de aprendizaje tiene para yo darle las cosas. Creo que se lo repitieron 1000 veces en nutrición, más de 3 cosas en una consulta no se pueden decir, no te escucharon más. Bien, vamos a clasificar las dietas low carb. Quiero que, si le sacan fruto, mejor, porque cuando van a leer los trabajos, dicen low carb. Bueno, empiecen a buscar qué porcentaje de grasa, de hidrato de carbono tienen. Las very low carb son las entre 20 y 50 gramos por día, menos del 10%. ¿Sí? Son las de muy baja adherencia. Bien, las vamos a ir viendo. Las low carb diet son las de 130 miligramos por día, entre 26% de hidrato de carbono.
Recuérdense que del 100% el 26%, o sea que tengo que aumentar las proteínas y las grasas para llegar. La moderada, la de 130 a 225, recuerden que 130 gramos es el mínimo para la glucosa cerebral. En la very low carb voy a tener una neoglucogénesis y glucogenólisis. ¿Para qué? Para utilizar el glicerol y los aminoácidos cetogénicos para dar energía. Entro en cetosis, ¿bien? Y en las mujeres embarazadas nunca menos de 170. Lo voy a repetir, así que anótenlo si lo quieren. Las altas en hidrato de carbono son las que tienen más de 50-70. Hay un estudio que después lo voy a mostrar, pero ya que estoy, se vio que los dos extremos, ya sean muy bajos en hidrato de carbono o más del 70% de hidrato de carbono, tenían más riesgo cardiovascular que las de 40-45. ¿Sí? La ADA este año cuando habló de 45% de hidrato de carbono, porque tenían mayor adherencia que las de bajo porcentaje. Las bajas en hidrato de carbono son las de menos de 40. Al paciente le encanta. ¿Por qué? Porque baja de peso rápido. Es lógico, cada bolita de glucógeno tiene 4 de agua. Lo deshidraté, le hice una pasa de uva. El paciente vino a la otra semana y bajó 5 kilos de agua. De agua, ¿cómo no? ¿Bien? Entonces, ¿tienen descenso rápido de la hemoglobina y de la glucosa? Y sí, si no estoy comiendo hidratos. ¿Bajan los triglicéridos? Y sí, no le estoy dando hidratos. Eleva la HDL y aumenta la TA. Pero, si yo tengo tan baja en hidrato de carbono, tengo que subir las grasas y las proteínas. Entonces, ¿qué buena elección de proteína voy a tener y qué grasas le voy a dar? Porque si le doy muchas grasas saturadas, le voy a dar mayor riesgo cardiovascular. Hay una rápida reganancia de peso, y sí, comí el fin de semana y se aumentó 2 kilos de líquido. ¿Bien? Monitorar mucho el consumo de grasa, lo dije ahí, y evitar las carencias, porque le saco muchos alimentos. Entonces, generalmente tengo que estar en esto. Las bajas en grasa, lo bueno es que evitan las grasas saturadas y las trans, que estuvimos hablando hoy que eran malas. Tienen una pérdida de peso menor, tienen menos impacto sobre la hemoglobina, baja todo el perfil lipídico y eleva el HDL. Cuando comparo las bajas en grasa con las bajas en hidrato de carbono, las bajas en hidrato de carbono bajan más la glicemia, bajan más la hemoglobina, bajan más los triglicéridos, pero en el tiempo el LDL empieza a subir. En cambio estas bajan menos de peso y no tienen tanto impacto sobre la glicemia, pero sí sobre los lípidos. ¿Cuál es el problema de las grasas? Les aviso, yo soy un mono probando un montón de cosas en mi vida y esto es re difícil, bajar las grasas. Hay que leer la etiqueta de todos los alimentos. Uno piensa, bueno, le doy legumbres, pero el paciente come procesado. Y bajar en la grasa de lo procesado es eliminarlo completamente, ¿sí? Entonces tiene que haber mucho. ¿Tiene reganancia de peso? Sí, pero no había bajado tanto como las bajas en hidratos. Es más apropiada para los pacientes de alto riesgo cardiovascular que para los pacientes con diabetes. Si te dormiste, pego. Y porque no durmió toda la noche, no me dejó dormir a mí tampoco, pero yo tengo la adrenalina, ella no. La cetogénica es las cetogénicas son las que el 50% es grasa y el 10% es hidrato de carbono. Tienen rapidísimo descenso de peso, se pusieron súper de moda, ¿sí? Tienen un efecto saciógeno central, sabemos que el paciente entra en cetosis central, se midieron los cuerpos cetónicos y de 1 miligramo pasan a 7, o sea que el paciente no entra en cetosis. Nunca le den estas dietas a un paciente que toma sulfa, que tiene insulina o un SGLT2. Diabetes tipo 1 ni tampoco. ¿Cómo hacemos para combatir ese fenómeno de moda que es la dieta cetogénica? Bien, a ver, primero. ¿Hay que combatirlo? Sí. Sí, yo les voy a contar después, cuando hablemos de ayuno, que tuve uno de los peores casos que hago con esto. Primero, ¿te acordás vos y yo que somos un poquito más viejos? Estaba la Atkins. Sí. La Atkins era esto, pero no cuidaba la grasa. ¿Por qué hacía la Atkins? Te daba mayonesa con pollo a la mañana. ¿Sí? Sí, comía mayonesa con pollo y maní a la mañana. Sí, era así. ¿Sí?
La keto se basa en esto, ¿sí? Se basa en el éxito y te dice, mirá, baja la glicemia porque te la plancha. Digo, porque vos escuchás y lo vas leyendo, y te plancha la glucosa y qué sé yo, y bajás de peso rapidísimo. Lo que hace sí es fijarse las grasas que sean más saludables, vamos a hacerlo así entre comillas. Demostrándole, como dice Cristina, demostrándole que acá tenés sarcopenia, demostrándole que yo a veces le digo, ¿quién hizo la keto? Ay, mi vecina, y bajó como 10 kilos. Bueno, sentate a ver el cadáver de tu enemigo, porque en 10 días se come todo. Y te dice, ¿fue el cumpleaños de Juan? ¿Se comió todo? Y sí, tienen muy baja adherencia, son difíciles. Los trabajos normalmente no llegan a 2 años de la cetogénica. Y de normal el 25% deja, 25-30% deja a los 3-4 meses. Y había un trabajo que estaba buenísimo y cuando empiezo a leer, porque tenía un nene bueno, al año se quedaron con el 50% de los pacientes. Bueno, en San Jorge, porque estamos hablando, estamos en San Jorge, escúchame. Estoy escuchando. Venía a un centro acá de jubilados, un señor que les pone una semillita. Ah, la semillita de la cetogénica, la de la sopa. La semillita y le daba una cetogénica. La gente estaba chocha, ¿viste? Había 100 haciendo cosas. Bueno, ¿cómo se llama el título de médicos? Es una historia sin fin. Ese tipo vino durante un año y desapareció. Y desapareció. No, escúchame, yo tengo un vecino. No, se le terminó el verso y desapareció. Tengo un vecino que tiene un montón. Que sabe que vivo, sabe quién es mi vecino, que tenía aparte un infarto previo. Y viene un día feliz y me dice, Miguel, fui, no, bueno, mirá la semillita. Bajé un montón. Bueno, no voy a decir el nombre. Dejá y me miraba, ¿cómo me miraba? Como diciendo, ¿qué te pelotudo? ¿Qué sabes? Yo era el pelotudo que no sabía. Entonces, bueno, eso es lo que uno tiene que intentar cambiar. Cuando se le plantean a la cetogénica, lo que hacen ellos es hacer las primeras 4 semanas, lo ponen en cetosis. Claro. Entonces le dan 20 gramos de hidrato de carbono. Terrible. Una vez que el paciente está en cetosis, lo hacen en mantenimiento, le suben más o menos hasta 40 y pico. Y después, si el paciente responde y viene bajando y está en el peso, si no siguen en cetosis, les dan todo lo que es vegetales que crezcan por encima, lechuga, repollo, el hidrato de carbono puede tener, y fruta de bajo índice glicémico, ¿sí? 1 o 2 por día. Entonces es imposible de mantener. Hay muchos trabajos, ¿sí? Hay muchos trabajos de la cetogénica. Y lo que se dice, primero, hoy hablé del desbalance de neuroendocrino. Esto lo rompe completamente cuando salís de la cetosis. Segundo, que bueno, desbalance de micro y macronutrientes, ni hablar. Pero segundo, lo que se vio es que por 3 meses el paciente adhiere. Luego, no hay forma. Vos me ibas a preguntar algo, perdón. Yo soy nutricionista. Genia, me vas a ayudar. Trabajo en el Hospital San Jorge y mi dicotomía es que esto nosotros las nutricionistas lo sabemos, pero corremos con las desventajas que hay médicos que lo recomiendan y lo hacen. Entonces nosotros estamos así como diciendo que eso no es lo peor cuando llega el paciente, sino es discutir con ese médico por qué la dieta cetogénica no se debe dar. Y estamos en San Jorge, por ejemplo, lleno Rosario, ni te digo. Y yo digo, Rosario, voy por la dietética y dice, de todo, tengo el médico que generalmente el paciente siempre le hace más caso a un médico, ¿me entendés? Entonces nosotros estamos así a la deriva, muchas veces, igualmente con la diabetes. Yo tengo la suerte de trabajar en el hospital y tenía a Natalia que trabaja conmigo y a Yador, un consultorio, que muchas veces los tengo que llamar a ellos porque médicos recomiendan 0 hidrato de carbono a un paciente insulinizado, por ejemplo. Entonces yo me quiero, ¿viste? Cuando yo digo... ¿Y embarazada? Sí, quiero dedicar a otra cosa. Tengo un caso de una embarazada que hace keto. Con esas dietas. Yo soy médica, endocrinóloga, y a mí me llegan también eso, que vienen 0 de diagnóstico de diabetes, no comí más nada, desde que me diagnostico la diabetes, no nada. Bueno, te llegan un debut, ponele 3-6 meses, ¿cuánto lo puedes sostener? Nada, no lo puedes sostener, entonces
Ahí empezamos. Cuando lean trabajos, lean siempre. Normalmente estos tratan de tirarlo hasta los 2 años, pero empezás a ver cómo van dejando y cuántos empezaron y cuántos terminaron. Entonces la mayoría te dicen, en conclusión, hay que hacer más trabajo porque no tiene nada. Hija de médico, fanática del cuerpo, así que hacía actividad física, ayuno prolongado de 16×8 con dieta cetogénica, dieta keto, dada por una, disculpa, nutricionista. Me dice el papá médico que hace el ayuno intermitente, me dice, y le subieron los triglicéridos a 300, hace algo. ¿Y cómo? Que no, claro, que no haga actividad física en ayuno, a ver. ¿Me entendés? Entonces, hay de todo, y te va a caer de todo. Y la idea es que vos tengas bien lógico, por eso estoy poniendo los pros y los contras bien separados, para que ustedes se lleven bien. Porque puedo hablarte de, y dale tanto y dale tanto. No, no, mira, yo quiero que vos sepas que esto te va a hacer bien para esto, pero te va a hacer mal para esto. Si vos sabés lo que te va a hacer mal, agárrate de eso para decirle al paciente. Sí. ¿Me entendés? Y bueno, es que no solamente el paciente, porque yo discuto con ellos en los pasillos de los hospitales, por ejemplo, charlamos todo esto y yo siempre es como que me planta la duda, voy a la bibliografía, voy a la medicina basada en la evidencia, porque siempre lo pongo, medicina basada en la evidencia. Si a mí medicina basada en la evidencia viene y me dice que vamos por este camino, yo voy, no, porque son todos los chantes, y así vivo peleando, pero si no, con esta... Te estoy hablando de que es una hija de médico, los médicos no sabemos de nutrición. Los médicos no tenemos nutrición en la currícula. Mil disculpas, pero no tenemos. Y yo siempre digo, yo tengo que saber de nutrición como la nutricionista tiene que saber de diabetes para hacer un conjunto. Y a veces me pasan el trapo, y yo aprendo un montón, pero no ves que porque sea médico sepa, porque escucha la moda y le da. Eso, tiene que ver con las modas y muchas veces con lo comercial. Lo comercial. Bueno, pero por eso siempre yo iba a salvatarme, digamos, de alguna manera con los médicos diabetólogos, porque considero que hablábamos siempre en el mismo idioma. Entonces, cuando estaba la Nati, fíjate, ahora no está mal la Nati en el hospital, o Miguel, vení para acá, que mirá, te pasa esto, que el ginecólogo le dijo, no, nada, flaca, mirá, te paso una charla y te mira en el consultorio y le va diciendo, ¿sí? Bueno, de la cetogénica decíamos... Perdón, no te vi. ¿Por qué se sigue indicando? O sea, se sabe esto. En un año nos vamos a ver y va a haber otra dieta de moda. Y estas dietas tienen estudios desde los 80. Sí, cuando yo empecé nutrición hace un poquito de años atrás, en el examen de la especialidad de obesidad me preguntaron el porcentaje de grasa de los alimentos. Una excelente médica, los que saben con quién me formé, esa fue una de las preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de grasa? Hoy se habla de hidratos. Así que no te preocupes que mañana van a volver a hacer las grasas o van a hacer las proteínas, porque son 3, o sea, algo se tiene que agarrar. Entonces algo van a tener que hacer. Por eso cada rato digo, no es el porcentaje justo, y fíjate que si bajo uno, los otros 2 tienen que subir. Bueno, flaca, trata de subir las proteínas que no sean muy altas en grasa para mantener la masa muscular. O sea, como hablábamos recién con Loli, tengo que aumentar la masa muscular y sí, pero no puedo comer whey protein o comer clara de huevo. Aparte tiene que ver un poco con nuestro fenotipo. Porque, por ejemplo, los esquimales viven en cetogénesis. Claro. Porque los esquimales... Pero genéticamente. No tiene hidrato de carbono. Tiene pescadito, come pescado todo el tiempo. Sí, pero no le digas eso porque se van a agarrar de eso. No. Nosotros somos gringos de campo. Sí, es como cuando se puso de moda la paleo. La paleo estuvo de moda hasta 5 años atrás, la paleo en un momento estaba así. Y yo le decía, sí, pero ¿sabés que ese tipo vivía en las cavernas? Y vos vivís calentito, durmiendo y él tiene 16 grados. Con su tejido adiposo pardo estimulado allá. Bueno, eso te iba a decir, que el confort también en eso, ¿no? Y ahí resume todo, viste, la frase esa de Rola, que más vende la ilusión que toda la razón. O sea, hay que vender y bueno, algo que... Claro, pero sí. Claro. Bien, el marketing. Lo copiaron porque yo no me acuerdo hasta dónde dije, bueno, los micronutrientes, es proinflamatoria, sí, la arritmia, esto es por un déficit de potasio, acuérdense que altera el potasio y el calcio. ¿Sí? A muy baja adherencia, entonces por eso te dije esperá, y a los 10 días se comió algo en el cumpleaños, y da estatosis hepática.
Bien, las very low carb, yo les digo la ravenoide a esta, para que ustedes sepan qué es. ¿Cómo? Ravenoide. Porque mira la ravenoide. A mí me caen los pobres ravenoides. Ravena le cobra como 50 lucas por mes. Viene y me dice, yo no vengo para que me mantenga. No te dejes porque venís conmigo. Con el bonito diapo. Para mí es el bonito diapo. Bien, la bien, descenso de peso rapidísimo, bien, tienen 800 calorías, rápido descenso de valores glicémicos, baja el LDL y los triglicéridos. ¿Y cuánto músculo baja? Y entre lo malo está la sarcopenia. Claro, ¿sí? Si le haces una bioimpedancia antes y después, baja toda masa muscular. Toda masa muscular. Porque encima le dicen no hagas mucha actividad física porque si no se te desmaya. Entonces no. Claro. Si comparo las bajas en calorías con la baja en hidrato que dije hoy, la baja en hidratos baja más de peso, mejora la glicemia más, ¿se está entendiendo? Los perfiles lipídicos más, pero tiene poca adherencia. Y dijimos que la LDL al final aumentaba. Si comparo esta con el ayuno intermitente, esta, escucha Cristina, te disminuye el gasto metabólico de reposo. O sea que encima cuando reengorda, gasta menos. ¿Sí? Este trabajo yo lo puse porque cuando uno escucha en los congresos o algo, se les dieron obesos y diabetes porque remite la diabetes durante 4 años. Entonces en este trabajo se basan. ¿Sí? Este trabajo que fue en el 2018, fíjense que eran pacientes con diabetes tipo 2 entre 20 y 65 años, y lo que se hizo fue una dieta de 800 calorías. Primero les aviso que a los 3 meses, 4 meses siempre empiezan a dejar, porque eso, cuando dice que el 46% remitió la diabetes, fíjense cuántos pacientes quedaron en ese camino. Eso es lo más importante de este trabajo. Y me acuerdo que estábamos en un congreso con Cristina, no me acuerdo dónde, y la pusieron como la vedette. Hoy, cuando lees entre líneas, te dicen no más de 3 meses en un paciente que le está costando bajar de peso, que lo podés usar como un chachán, ¿entiendes? Y generalmente los que más bajan de peso son los que le ponen los batidos proteicos, no es que lo haces con comida. O sea que por eso también, ¿se acuerdan que había una keto, ¿cómo se llamaba? Una que eran polvitos. Era esto. Bien, obviamente suplementación, cuando se van de Ravena vienen con el Supradin, siempre, porque es muy baja en vitaminas y minerales. Tiene que tener una supervisión médica estrecha, así como las very low carb, como esta, no las doy en diabetes tipo 2 si tienen sulfa, insulina o CGLT2. CGLT2 te entra en cetosis, sí, y esto te hace una hipo para cualquier lado. Tiene una regulancia de peso, y yo que no trabajo más con trastornos alimentarios por suerte, pero esto despertó desastres. Recuerden, cuando tienen el paciente delante, solo el 10% de la población es restrictiva completa. Restrictiva completa es el paciente que se puede restringir toda su vida y él lo hace así. El 90% somos restrictivos compulsivos. Compulsivos desde un atracón hasta que, ay, no aguanté, Tamara, me comí todo. ¿Sí? Esto lo despierta, como las very low carb. La keto no, porque entran en cetosis. Ahora, ¿qué te dicen? Nunca rompas la cetosis. Nunca rompas la cetosis. ¿Sí? Porque vas a venir. Bien, este es un trabajo en donde... Me cayó algo. Fue 4 años con 60.000 personas y lo que se vio... ¿Dónde estoy? Me fui para el otro lado, perdón. No sé yo. Bien. Vamos a los vegetarianismos. Hay muchos vegetarianismos, tipos de vegetarianismos. Yo a veces le pregunto, ¿qué vegetariano sos? No sé, ni saben lo que hacen. Pero puede ser pescado vegetariano, como la doctora de la Mata, o lacto-vegetariana, o vegetariana, lacto-vegetariana, vegana, o basada en plantas, después tenés crucíferas, etc. La pérdida de peso, les aviso, los vegetarianos de ahora comen pizza.
Se comen alfajores. Ojo también ahora hay que reclasificar, son carbohidratos. Exacto. Solo carbohidratos, 80% carbohidratos. 80 carbohidratos. Y me dice vegetariano o pizza. Claro, porque vive en la tarta de verdura, que es lo más saludable que hay. En lo más saludable, entonces vive en la tarta de verdura, entonces tiene que haber una supervisión nuestra, ¿sí? ¿Mejora la glicemia y la hemoglobina? Sí. Se vieron, ahora voy a mostrar varios trabajos en donde el vegetarianismo tiene menos riesgo cardiovascular y de diabetes. Mejora el perfil lipídico y tiene menos prevalencia. Obviamente la supervisión nutricional, los pacientes que son más veganos son, más déficit tienen. Recuerden eso, ¿sí? Hay déficit de calcio, de hierro, la vitamina B12, cuando midan también homocisteína, recuerden que dan riesgo cardiovascular. Esta semana, preparando esta charla, tuve 3 pacientes con vitamina B12 de 150. Yo la suplemento a partir de los 400, les aviso. 150. No tengo depósito. Buenísimo eso que estás diciendo. Menos de 400 ya se suplementa. Sí. Porque la gente dice, ¿por qué? Si no me caí fuera del rango. Porque tiene que estar en el valor medio. O sea, tiene que estar más cerca de la mitad. Tiene que estar cerca de la mitad y acordate que la vitamina B12 se deposita en el hígado y después sale. Vos estás llegando tarde cuando la estás midiendo. Escucha, y un consejo a todos los que son generalistas y clínicos, si usan metformina, midan B12. Por favor. Sí, te dicen. Las vitaminas D también disminuyen porque no consumen lácteos, ¿sí? Y después, bueno, obviamente que tienen más osteopenia y más sarcopenia a medida que se van acercando al veganismo. Yo por eso me había parecido este trabajo y digo, yo estaba hablando de otra cosa. Este trabajo me encantó. Yo siempre les digo los pros y los contras de los trabajos, soy maldita, ¿no? Me gustó mucho porque fue a 4 años, 60.000 pacientes, y fíjense que a medida que de que comer todo, que yo le digo que soy omnívora, ¿sí? Porque como todo, menos mondongo, como todo. Desde ahí al veganismo, cada vez que voy acercándome, tengo menos riesgo cardiovascular, menos prevalencia de diabetes y mejora en el peso. Pero este estudio fue en el 2009. En el 2009 no es el veganismo de ahora. En el 2009, el que decía vegetariano era toda una onda vegetariana. No fumaba, hacía reiki, hacía actividad física, era otra población. Y se midió con eso y no se vieron las variables si fumaba, si el paciente era sedentario, no se midieron esas cosas. Entonces guarda con este trabajo. Las réplicas de comidas omnívoras convertidas en veganas, si uno lee de qué están hechas, te dan ganas de llorar. Así que lo que vos estás aclarando es maravilloso. Sí, me felicito, ya está. Cerremos. ¿Quieres saber esto? Yo tomo un café, ya está. Esta te la robé a vos, Cris. El otro día mirando etiquetas mirábamos un yogur de palta que era vegano. Chicos, lean las etiquetas. Todos son azúcares. 6 tipos de, te lo mostré a vos, 6 tipos de azúcares. Así que ojo con estas cuestiones. Sin ir más lejos. Yo no quiero ser mala. Yo no quiero ser mala. Para mí el veganismo es una moda, ¿sí? Y se ponen así como los caballos, ¿viste? Y no te aceptan. Entonces yo le digo, bueno, mira, yo soy atea y vos sos judío, o yo te voy a respetar y voy a tratar de ayudarte lo más posible. Pero yo no estoy de acuerdo por esto, esto y esto. Y vos decime por qué no estás de acuerdo. Porque mato al animal y qué sé yo. Bueno, mira, está bien. Acércate un poquito. Un lácteo. ¿Me entendés lo que digo? Un poquito de acercarte. No, son muy difíciles de acercar. Pero hay una cosa que les digo. Yo no estoy suplementada con nada químico. Claro, es nada químico, y vos te vas a tomar la vitamina B12, la vitamina D, el hierro y todo de por vida, que viene de una industria alimentaria que vos estás creando todo el día. Yo a veces lo que les digo es, fíjate que si yo tengo que suplementar tu dieta para que vos estés bien, hay algo que está funcionando bien, porque no sería natural. Pero yo lo quiero aclarar porque, o sea, el vegetarianismo baja la incidencia de diabetes, ¿se está entendiendo? Y baja los riesgos cardiovasculares, pero en un equilibrio, no en el extremo, ¿sí? Esta se la robé a Cristina, que me mandó el trabajo. Nete, lo leíste, me imagino que no lo leíste, no me pasa.
me lo pasaste, pero me encantó para explicar los tipos de ayuno que hay, ¿sí? El ayuno puede ser en el día, como por ejemplo, permiso, como en el Ramadán, en donde durante el día no consumen, este es el mismo día, ¿sí? No consumen ni líquidos ni nada sólido y después consumen en la noche. ¿Cuántas horas? En el Ramadán solamente la cena, creo. Solo cena. Solo cena durante un periodo. Sí. Te dije que soy atea, no sé nada de religión. Preguntarme de cómo es la ayuda, no me pregunté eso. Bien. Las entrehoras son las que se puso muy de moda ahora, que son 12 horas de comida y 12 horas de ayuno. También tenemos la de 14 horas de ayuno y 16 de comida, y 10 de comida, o las de 16 y 8. ¿Sí? En este Power ponen que comen cualquier cosa. En el medio se van a encontrar cualquier cosa. En el medio podemos tener pacientes que se comen todo, pacientes que, claro, ¿con qué sale del ayuno? Lo más importante es eso, ¿con qué sale del ayuno y qué hace en esa ventana de comida? Después tenemos días alternos, en donde hay días que comen y días que no. Un día hacen ayuno y el otro día hacen el libitum, ¿sí? O puede ser el que nosotros le decimos modificado, porque comen el 25% del valor calórico total el día de ayuno y el otro día comen normal. Y después tenemos lo de 2 veces por semana. 2 veces por semana se llama 5 en 2. Si alguno lo lee, se llama 5 en 2. Pueden ser 2 días consecutivos o días alternos, que hacen ayuno total o el 25%, ¿sí? Y el otro día, a los otros días comen normal. Y después la modificada de la semana, que son 5 días que consumen valor calórico total de 25 solo de plantas. Agárrate, Catalina. Solo de plantas, y después hacen 10 días atracón. Me voy a lo inclusive. Lo más importante de esto es que cuando yo leo ayuno intermitente, fíjense todo lo que puede ser en variable y cómo rompo el ayuno. Yo hoy les contaba que tenía una paciente que cuando me pongo a ver dice, hago la keto en el medio, porque quería bajar más, pensaba que sumaba dieta y sumaba más, bajaba más. Sí, no sé su pensamiento, pero ¿me entendés? Sus pensamientos mágicos pueden ser así. Entonces, la búsqueda. Entonces, guardan, y lo repito 150 veces con los trabajos, porque comparan cosas diferentes, no hay a largo plazo, y los N son 60 pacientes, 120 pacientes. No tengo. Bien. ¿Se venden como que pérdida de peso? Sí. Tenés bajar el valor calórico total. Si yo no como en una cena, voy a bajar la carga calórica de todo el día, es lógico. ¿Mejora la glicemia? Bueno, les aviso, a las 24 horas de un ayuno baja el 32% el porcentaje de insulina. ¿Vamos bien? Después de las 24 horas hace esto. Come el paciente y se disparó al doble del inicial. O sea que la insulina y la leptina que van juntas van haciendo esto y hacen esto. ¿Sí? Entonces guarda. Las glicemias, la glicemia va a bajar si no está comiendo. Bien. Mejora los marcadores inflamatorios. Nosotros tuvimos una charla hermosa con el doctor Lisandro, que hablaba sobre factores que aumentaban los antioxidantes, había una reparación del ADN, ¿sí? Y había factores bueno, serían antiinflamatorios y antioxidativos, y sí se vio en los ayunos de 72 horas, en las primeras 16 horas ya se logra. Y, bien, no hay evidencia científica, lo dije. ¿Qué otro cambio hormonal encontramos? La T3 baja y la TSH se mantiene. En los pacientes que hacen ayuno, generalmente el cortisol empieza a hacer picos más rápidos y más amplios. Y cuando hago las dietas de 5 en 2 o de 5 días completos, el cortisol cambia su ciclo circadiano y el pico lo hace a la tarde. ¿Sí? Otra cosa, ¿qué horas hace el ayuno? Sigan el ciclo circadiano, porque altera. Bien, disminuye el estradiol, altera, doctora, toda la parte, bien. El cortisol, dije, el estradiol, la hormona de crecimiento, la serotonina, la melatonina la manda para cualquier lado, así que traten de seguir eso. Me preguntan los pacientes en ayuno intermitente cuándo hacen actividad física, en el periodo de ventana o en los días que no hacen ayuno. ¿Por qué? Porque hacen actividad física el día de ayuno. Y el cortisol lo tengo allá.
y el músculo que hace se me rompe para darle energía a esa pobre mujer. Y entonces haces una bioimpedancia y te quedaste sin nada. Obviamente, lo repito por 20 veces, diabetes tipo 2 guarda con la medicación, ¿sí? Diabetes tipo 1, pero seguramente alguna loca te va a caer. Sí, es así. ¿Por qué? Porque dan hipoglicemia, dan arritmia, aumentan el hígado graso, dan hipotensión, deshidratación y sarcopenia. La dieta DASH, ya estamos terminando, la dieta DASH es una dieta que se diseñó para tener mayor carga de sodio, mayor carga de potasio y no llegar al sodio de 2.400 miligramos por día. Está la 1 y la 2. Es muy difícil de seguir, pero yo les digo que la lean, porque tiene algunas cosas interesantes que siempre uno chupa para los pacientes, ¿no? Es muy difícil hacerla. ¿Por qué? Porque fíjate que tiene 5 porciones, 6 a 8 porciones de granos, 4 o 5 de vegetales, frutas, carnes tiene muy poco, lo que nosotros prácticamente no consumimos, legumbres, semillas y muy pocos procesados. Es difícil de elaborar y es muy costosa. Pero cuando digo es muy buena, me refiero que a diferencia de todas las que veníamos diciendo, no, ahora venimos con buena, trampas, ridículas, inventadas, esto si uno la mira, a mí me gusta, yo la leo bien diseñada. Yo la leo con... Sí. No dije que para aplicarla. No, es más, dije, léanla porque tiene cosas muy interesantes para darle al paciente. Alimenta en vez de dieta. Exacto. Y por eso, fíjense lo que es las contras. En salud no puse ninguna contra. Puse nada más que los costos o la elaboración. La dieta mediterránea es la que más evidencia científica tiene, ¿sí? La pérdida de peso se empezó a ver cuando se cambió Mediterránea a Mediterránea baja en hidratos. Se le bajaron del 55 al 45% los hidratos de carbono. Y ahí se empezó a ver el descenso de peso. Controla la glicemia, controla la insulina resistencia, la presión y los lípidos. Todo esto se vio, que no se sabe si porque es omega 9 alta, si por la combinación de los micronutrientes y antioxidantes, por la carga de hidrato de carbono, pero todo eso mejora la salud y disminuye los riesgos cardiovasculares. Es muy difícil de hacer, es muy costosa, hay que educar mucho al paciente y baja de peso lento. Agarrate, Catarina, yo estoy haciendo la Mediterránea, te dicen. Este estudio es viejo, pero es muy bueno porque este estudio se hizo en 5 años y se dio una dieta normal, digo normal sin control, una mediterránea y una mediterránea enriquecida con omega 9. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que si aumentaban del 12 al 20%? Bueno, en este trabajo se vio que aumentando el omega 9 con 30 gramos de frutos secos o una cucharada grande de oliva, disminuía el 30% de la diabetes y el 40% del riesgo cardiovascular. ¿Podés repetir? Agregando una cucharada de aceite de oliva crudo o 30 gramos de frutos secos. Agregando. Dos cosas a las cuales todo el mundo les tiene miedo porque contienen, entre comillas, mucha grasa y mucho. Vitamina E, antioxidante, agregando, no sacando. Y qué rápido que se separan las curvas, ¿no? ¿Viste? Es impresionante. Fíjate. Y a ver, si hace la Mediterránea sola ya es un golazo. Ya es un golazo. Pero Cristina me dijo, porque me siguió toda la charla, y me dijo, pero en Argentina ¿qué vas a dar? Están las guías. ¿Sí? Las guías te dicen que el paciente, son 10 puntos que te dicen que el paciente tiene que incorporar a diario todos los grupos de alimentos, hacer actividad física 3 o 4 veces por semana, que tomen 8 vasos de agua en el día. Yo lo que les digo a mis pacientes, desayuno, almuerzo, merienda y cena, se toman un vaso de agua. Ya tenés 4. ¿Sí? Es muy fácil. Entonces me dicen, a ver, ¿cómo hago? Listo, ya tenés 4. También, después me quedan 4 más, no es tanto. Consumir a diario las 5 porciones de verduras y frutas, o sea, el medio plato de verduras en almuerzo y cena, y las frutas como postre o como colación. Reducir la ingesta de sal de los alimentos que la contienen, generalmente aumentar
los cereales y las legumbres. Yo trabajo en dos polos, en un lugar de mucho dinero y en un lugar de muy poca gente y de muy pocos recursos, y en el pocos recursos son los que más me dieron bolilla con las legumbres porque son de bajo costo. Entonces le digo, hacete un guiso de arroz y ponle un poco de lentejas. Y la verdad que mejora un montón y mejora la adherencia, ¿sí? Utilizar yogures descremados y todo descremado por ahí que lo estábamos hablando. Consumir carnes 2 o 3 veces por semana rojas, 2 pollos, 1 o 2 pescados y huevos, ¿sí? Esa es la distribución semanal que ellos hacen. Agregar semillas y frutos secos y limitar todo lo que es ultraprocesado. Obviamente que el alcohol en niños, embarazo, lo dice. Cuando veo, yo tengo justo una amiga que estuvo haciendo estas guías, y cuando veo la guía, cómo lo distribuyen el día, lo que hacen es, en el desayuno le ponen un lácteo con una fruta y un cereal. En el almuerzo le ponen verduras y proteínas. En la merienda le ponen un lácteo, frutos secos y un cereal. Y en la noche le ponen verduras e hidrato de carbono. Entonces yo le decía que cuando lo leí, le digo, pero le está dando tipo disociado. ¿Me entendés? Entonces le digo, por un lado estamos con el plato saludable y después a la gente le planteas eso. Y lo que pasa es que la gente no puede comer carne en las 2 comidas. Entonces es una estrategia, ¿sí? Es una estrategia nutricional para que el paciente no tenga hambre en las 2 comidas. Nada más. No es por nada científico, ¿sí? No es por disociación que no puedo juntar el hidrato de carbono junto con la proteína. Pero lo aclaro porque cuando las leen, eso no lo aclaran. Lo tienen que formular de otra manera. Lo tienen que formular de otra manera, ¿sí? Pero cuando vos la lees la distribución decís, ¿por qué me hace ruido esto? Agarré, llamé y me dice, pero es la forma. Sí, yo te entiendo, pero lo tenés que aclarar, que el plato saludable es otro, ¿sí? Bien, eso lo paso. Y les voy a dejar lo que yo hago en consultorio cuando tengo a Daniela. Cuando yo tengo a Daniela, ¿se acuerdan que Daniela era gordita, etcétera, etcétera? Allá atrás, en la primera, lo primero que me planteo en la cabeza es, y se los voy escribiendo a ellos, esto se lo escribo en un papelito y le pongo listo. ¿Nuestro objetivo cuál es? Hoy pesas 90, 800, listo, perfecto. ¿Cuándo me ven? 15 días, 90. Un éxito total. 90, 200. No sé, no importa. O el objetivo es hacer peso tanto en tanto tiempo. ¿Bien? En la cabeza planteo, ¿qué actividad física vas a hacer? Cristina, no te enojes conmigo. Yo lo primero que le digo es, ¿qué te gusta? Porque necesitas, no te enojes. ¿Qué te gusta? Porque necesitas que lo hagas toda tu vida. Después hablamos de la mitocondria, después hablamos del pilates, después hablamos, pero por lo menos hace algo. Entonces ahí se va. ¿Qué día va a ser? ¿Qué hora va a ser? ¿Qué cosa va a ser? ¿Y qué duración va a tener? Se lo lleva escrito. Escrito al lado se lleva el orden de las comidas. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. En esta paciente no le puedo decir, bueno, mira, en el almuerzo, que era peluquera, ¿se acuerdan? En el almuerzo vas a comer el medio plato de verdura. No lo voy a lograr. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, mira, un puñado de frutos secos ahí, un yogur, o qué va a hacer para comer en el almuerzo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a pasar la merienda para que después no llegue con tanto hambre? Entonces, ordenarse el paciente según eso. No se olviden, ese orden es de lunes a viernes. Ordenen el fin de semana. Pacientes tienen, bueno, yo también, tenés de lunes a viernes una vida, sábado y domingo tenés otra. Las nutricionistas, disculpen, mira bien, disculpen, los médicos de nutrición, sacan el papelito, le dan, es todo igual. ¿Y el fin de semana? ¿Y el fin de semana qué haces? Lo primero le pregunto, ¿qué haces? ¿Te juntás con familia? Los viernes llamamos al delivery y los domingos comimos al asado con la familia, listo, eso tiene que estar. ¿Sí? ¿Qué calidad? En Daniela, obviamente, que no come verduras y frutas, tenemos que ir por ese lado. Pero acuérdense esto, calidad y cantidad son 2 cosas diferentes. La cantidad va a depender del objetivo que yo tengo. Si viene un paciente que quiere aumentar masa muscular, etcétera, etcétera, la cantidad no va a ser lo mismo que en Daniela, que tengo que bajar, ¿sí? Y después la conducta alimentaria. Una cosa, yo siempre les digo lo mismo. Vos te vas a ordenar y vamos a separar si el picoteo es de ansiedad o el picoteo es de desorden. Muchísimos vienen y me dicen, no picoteo más. Y un montón me dicen, a las 3 de la tarde me agarra un ataque de ansiedad. Listo, ahí voy a laburar. ¿Sí? ¿Qué tipo de paciente es? ¿Tenés el paciente obeso que come una vez en el día? Una vez. El ayuno intermitente no sirve, les aviso. Claro. Tengo pacientes muy gorditos. No, te comen una vez en el día. Claro. Entonces,
pero tenés gorditos que están picoteando todo el día. ¿Se entiende? Entonces ver qué conducta alimentaria tiene. ¿Listo?